Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Comenzamos el culto del domingo 18 de abril y comenzamos con el preludio a cargo del hermano Ángelo. Seguimos, hermanos, con la oración de invocación. Padre nuestro, que tu presencia, Señor, esté siempre con nosotros. Te pedimos hoy y siempre tu bendita presencia, Señor, y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y para ti sea la honra y la gloria. Por Cristo Jesús. Amén. Y seguimos alabando al Señor con el himno 263. Espíritu de Dios, llena mi vida. Espíritu de Dios, llena mi vida.
Seguimos con la lectura, Salmo 119, del 33 al 35. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Amén. Ahora le pido al pastor nos haga favor de la oración de intercesión. Vamos a orar por la Iglesia de Filadelfia y por todas aquellas familias que a través de estos medios de comunicación están con nosotros en este culto que damos a nuestro Dios, Señor y Salvador, Jesucristo. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 146, alaba, alma mía, a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes ni en el Hijo de Hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Señor y Dios Padre, ante ti estamos clamando por tu misericordia, tu amor para con la familia Filadelfia. Te decimos, Señor, visítales y que tu paz, tu amor estén ahí en cada hogar, así como también en las familias que nos rodean, que están a través de estos medios de comunicación, en este culto de gratitud, de acción, de gracias, Señor, por todas las cosas tan hermosas que has hecho en nuestras vidas, por guardarnos de todo mal, por sostenernos con poder, por darnos el pan de cada día, Señor, por esa bendición tan grande, Señor, de que nos has llamado a salvación en Cristo Jesús. Gracias por todo ello, pero también clamamos por la salud de mis hermanos enfermos, de mis hermanos cansados. Te decimos, Señor, derrama una bendición en cada hogar, Señor, donde hay enfermos, y sosténlos con poder y gracia. Pero también clamamos, Señor, porque ya quites esta pandemia de este lugar y permita, Señor, que tu pueblo pueda caminar con gozo y desempeñar sus actividades, sus labores, pero también el dar testimonio de que tú estás con nosotros. Así que en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo clamamos, Señor, por tu presencia en cada uno de nuestros hogares, bendiciéndonos. Permite que tu pueblo te pueda acercar a tu casa de oración para alabarte y glorificarte. Así que en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te pedimos que estés con nosotros derramando esa bendición. También en aquellos hermanos que necesitan una fuente laboral, te decimos, Señor, bendícelos y permite que a través de ella puedan sostener sus hogares, porque tú estás con nosotros, porque tú derramas bendición en tus hijos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora es una lectura bíblica de la proclamación de la palabra. En Juan 14, del 15 al 24. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí,
y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Y ahora nuestro pastor, el pastor Luis Rogelio Martínez, dará la palabra. Muy bien, preparemos nuestro corazón, todo nuestro ser para entender el mensaje que el Señor ha preparado para nosotros en estos momentos, en estos tiempos. La pregunta que se hace es: ¿qué es la obediencia? Este mes estamos predicando acerca de la obediencia, por lo tanto debemos entender y comprender exactamente qué es la voluntad de Dios para con nosotros acerca de la obediencia. Y para ello debemos entender que los siervos de Dios hacen lo que el Señor les ordena, lo obedecen. En la lucha de la vida y en la plática que he tenido con muchos hermanos a través de mi ministerio, he entendido y he comprendido que hay una lucha entre el entender y comprender que somos libres en Cristo Jesús y ser siervos de Dios, y ese contexto de ser esclavos de Cristo. Y hay una lucha constante ahí en la que se genera tensión entre, pues no he sido llamado a ser libre, por lo tanto ese concepto de esclavitud, ese concepto de ser siervo del Señor ya no es para mí. Por lo tanto, hoy vamos a entender lo que la palabra de Dios señala acerca de la obediencia, lo que es la voluntad del Padre que está en los cielos acerca de su pueblo, de los ciudadanos del reino, de todos los llamados a salvación, en la que debemos comprender que el siervo no tiene la opción de decidir si quiere obedecer o no. Reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor. Lo reconocemos como Rey y Rey soberano. Reconocemos todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, que somos ciudadanos, somos participantes del reino de Dios. Y en ese concepto debemos entender que si hemos sido invitados a participar del reino de Dios con la soberanía del Rey, de Jesucristo, nos invita a obediencia. Obediencia total, obediencia absoluta. Y es obedecer las enseñanzas y los mandamientos que Jesús nos mostró y nos enseñó con su propia vida y en sus enseñanzas que están plasmadas en los evangelios, en las cartas pastorales y en las cartas generales, y también, ¿por qué no decirlo?, está expresado en cada uno de los libros del Antiguo Testamento, porque esa es la voluntad de Dios para con su pueblo, y así ha sido desde que nos creó hasta que Cristo venga. Por lo tanto, debemos entender que no obedecer es rebelión, y tal desobediencia trae serias consecuencias. Y ahí es donde se me viene entonces la pregunta: ¿qué es la obediencia? Muchas personas el día de hoy son tan egoístas
que solo quieren hacer sus antojos. Eso es lo que vemos en la sociedad y lo vemos muchas veces entre el pueblo de Dios. No se detiene a considerar que la obediencia puede significar para sus vidas algo especial y algo importante. La respuesta es que la obediencia significa gozo y comunión interrumpida con Dios, de la obediencia que estamos hablando para con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para con Dios Padre. Y si es una comunión interrumpida con Dios, qué difícil es obedecer. Para ello, y entender, Jesús nos da una enseñanza muy hermosa ahí en el Evangelio de Mateo, ahí en el capítulo 21, versículos del 28 al 32. Es una parábola, la parábola de los dos hijos. Y yo me hago la pregunta, ¿qué quiere enseñarnos Jesús acerca de esa obediencia en esa parábola? Y dice, ¿pero qué os parece? Fíjense cómo dice Jesús al principio, ¿qué os parece? Está hablándole a los principales de la sinagoga, está ahí hablándole, si le está dirigiendo a ellos, se lo está dirigiendo el día de hoy a la iglesia de Cristo, se lo está dirigiendo a ti, hermano, a ti, hermana, a ti, pueblo de Dios, que de cierta manera vienes al templo a darle un culto a Dios, pero que estás muy lejos de obedecer a tu Señor y Salvador. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, dice la palabra, y acercándose al primero le dijo, hijo, me voy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo, de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Eso se oye constantemente en la vida del pueblo de Dios, cuando tenemos ciertos momentos, ciertas actividades, sobre todo de predicar el Evangelio a la comunidad que nos rodea. Puesto que ahí está la viña del Señor. Y por lo tanto, sucede que hoy aprenderemos qué es la obediencia. Es obvio que la enseñanza nos lleva a entender que este hombre que tenía 2 hijos, 2 tipos de cristianos, les invita a trabajar en la obra del Señor, en la obra de su iglesia, a través de dar testimonio de ser hijos del reino de Dios ahí en sus hogares, en los trabajos y en todo momento. Y cada uno de ellos contestó de acuerdo a sus conveniencias y prioridades, de acuerdo a los intereses del mundo en que vive. Y por lo tanto hoy se me viene a la mente una pregunta. ¿Qué significa la obediencia para usted? Una pregunta muy profunda. ¿Qué significa la obediencia para usted? ¿Decir que hará lo que se le ha ordenado? ¿O hacer lo que se le ha ordenado? Hay 2 posiciones. Decir que lo hará, o tan simple y sencillamente someterse y hacerlo sin preguntar, cuestionar, dudar, objetar. Tal vez usted en este momento esté pensando, ¿qué tan obediente soy? Ya que me llevas a reflexionar y a pensar, decir, sí, mi vida cristiana ha sido de esta manera, sí, acá, allá, he participado en actividades en el templo con mis hermanos, en la familia de Cristo, he hecho estas actividades. La pregunta es ahora reflexionar, ¿qué tan obediente he sido? Porque muchas veces lo hacemos a nuestra manera y lo que yo creo que es bueno para Dios. Fíjense hasta dónde llegamos. Y no es a la manera que Dios quiere que nosotros lo hagamos.
Desde ahí está el concepto de obediencia. Por lo tanto, hermanos, tal vez en ese momento estás pensando, ¿qué tan obediente soy? Desde una desobediencia completa, total, hasta una obediencia perfecta. Y yo te digo y te pregunto, ¿cómo es usted? Pero no te preocupes. Si tu calificación en ese momento es un desastre, no te preocupes, no te desalientes, porque hoy es el día para cambiar en la manera de pensar y cambiar esa actitud ante el Señor. Hoy es el día, hermano. Hoy es importante, es interesante que tú estés pensando en decir, el Señor me está dando una oportunidad para cambiar. Lo importante es cambiar la manera de pensar y nuestra actitud ante el Señor, que se refleja en la actitud que tenemos para con nuestros hermanos en la casa de mi Padre, en la iglesia de Filadelfia. La actitud que yo tengo para con mi familia en mi hogar, en la actitud que yo tengo para con la sociedad que me rodea, en mi actividad laboral, en mi actividad de transportarme de un lugar a otro y de relacionarme con otras personas. Ahí es donde se va a demostrar esa actitud que tenemos para con el Señor. Lo importante es que reconozcas que somos desobedientes en extremo, esos todos. No hay un obediente. Porque nuestra naturaleza humana es así, es rebelde. Por lo tanto, debemos entender, hermano, que ahí está el Señor en su gran amor y en su gran misericordia, dispuesto a perdonarnos, a darnos una oportunidad. El Señor está interesado en que experimente una relación de obediencia en amor con Cristo. El interés del Señor es que usted avance hacia donde Él está. Lo importante es que usted experimente todo el gozo que Él tiene preparado para usted. Eso es lo importante. Si desobedecemos, no vamos a tener ese gozo y esa paz que Dios tiene preparado para con nosotros. Porque no estamos caminando con Él, no lo estamos haciendo de la manera de Él. Podemos conocer mucho de la palabra, podemos conocer muchas de las cosas que solamente van a ser una base para juicio. Porque nos lo va a decir, lo sabías. Y muchas veces puede ser, lo entendías y lo comprendías perfectamente, pero estabas muy lejos de obedecerme. Así que hoy te voy a enseñar algunos detalles. Y el primer paso para tener una vida de obediencia es obedecer lo que usted ya sabe acerca de la voluntad de Dios para tu vida. Ese es el primer paso para tener una vida de obediencia. Aun cuando la realidad es otra. Hacemos las cosas mal. Algunas personas quieren que el Señor les dé una tarea para hacer. Y estamos orando, Señor, dame una actividad, dame una tarea, dame la oportunidad de servirte en esto, dame la oportunidad por aquí y por allá. Pero estamos muy lejos de estar en comunión con Dios para hacerlo a la manera del Señor. No estamos viendo a Dios obrar. Jesús decía bien claramente, yo veo a mi Padre obrando y me sumo a lo que Él ya está haciendo. Eso es obediencia. No es hacer algo más o algo diferente para añadirlo a lo que ya Dios está haciendo. Solamente haz lo que Dios quiere que tú hagas. Ve con otros ojos la vida en este mundo y verás tanta miseria, tanta necesidad de Dios, que con un solo decir Dios te ama, aquí estoy yo para acompañarte, Dios quiere que entregues tu corazón y yo voy a orar por ti para que tú entres en una relación de amor con el Señor y te voy a encaminar en el camino de Cristo. Sin objetar, sin dudar, sin especular.
Así que debemos aprender a hacer las cosas a la manera de Cristo. Otros se esconden para no ser vistos ante la invitación a unirse a su obra. Y casi estamos en ese contexto prometiendo que haremos cualquier cosa para Dios, las cosas que Dios nos pida, pero la realidad es de que, Señor, pues tú sabes que todavía ahorita tengo otros compromisos, lo dejamos para mañana, para el año que entra, para cuando termine esta carrera, cuando ya construya mi casa, y usted póngale lo que quiera. Pero no estamos dispuestos a cuando el Señor te toque y te diga, deja de estar haciendo lo que hoy haces para venir a servirme. ¿Se acuerdan de Eliseo? Eliseo estaba en su obra. ¿Se acuerdan de los discípulos de Jesús? Estaban en su trabajo. ¿Se acuerdan de Mateo? Estaba en su trabajo. ¿Se acuerda de Moisés? Estaba en su trabajo. Y todos van a ser llamados desde su trabajo para servir al Señor. Así que no te espantes, ni te asustes. Si el Señor te llama a servirle, va a ser desde tu trabajo, con lo que sabes hacer para glorificarlo a Él. Eso es lo interesante de todo esto. Y sí, a veces son decisiones muy importantes que posiblemente digas, voy a ir al desastre porque voy a abandonar un buen empleo, una buena actividad, por ir a servir a mi Señor y Salvador. Atrévete a hacerlo y verás la bendición de Dios en tu vida. La verás. Yo te lo puedo decir por experiencia. Así que síguelo y haz la obra del Señor a la manera del Señor. Así que debemos entender que Dios observa en las vidas de estas personas que no han obedecido en las cosas que Él ya les dijo que hicieran. Lo primero es guardar sus mandamientos, fortalecer nuestro amor por el prójimo, nuestro amor por el Señor. Eso es lo primero. Fortalecer nuestra vida de tal manera que le creamos al Señor para poder ser útiles en la obra de Dios. Así que el segundo detalle que debemos entender es una pregunta. ¿Qué cosas nos ha manifestado el Señor? Porque posiblemente tú estás preguntando siempre, ¿y si Dios no me ha hablado? No entiendo qué es lo que quieres que haga. Pero el Señor nos dio 10 mandamientos. Y la pregunta es, ¿los obedecemos? El Señor nos dijo, amarás a tu prójimo, ¿lo amas? El Señor te dijo, perdona a tu prójimo, al que te ha hecho daño, ¿lo has perdonado con todo el corazón de tal manera que te olvides y aún busques una restitución en esa relación con unas personas que te maltratan y te ofenden? Porque eso dice mucho de lo que hay en tu corazón y de tu fe depositada en Cristo Jesús. Nos pide perdonar, nos pide amar a nuestros enemigos. Fíjate, no nomás es perdónalos, sino ámalos. Ámalos de tal manera que los invitas a ser parte del pueblo de Dios. Nos invita a través de la palabra que debemos vivir en armonía con los hermanos. ¿Has aprendido a vivir en armonía con los hermanos? Es increíble que tengamos en el contexto más importante que en la iglesia de Cristo siempre va a haber fricciones porque somos seres humanos inacabados, pecadores, redimidos. Entonces no estamos caminando el camino de Cristo. Porque caminar el camino de Cristo es no tomar en cuenta los errores de mis hermanos cuando lastiman nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser. Como que no pasó nada, como que ni lo oí, como que no lo vi, como que no me lastimaron, como que no me tocaron. Dice Jesús, ¿verdad? Mismo, que lo lastimaban y enmudeció. No decía ni una palabra. En la cruz lo primero que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
nosotros podríamos decir esas palabras también en nuestra cruz. Es decir, en nuestro vivir día a día este camino cristiano. De tal manera que permite vivir esa armonía, tener una vida de oración. Lo estamos haciendo. Siempre les he predicado que una iglesia poderosa en la fe, una iglesia que cree, una iglesia que es luz, es una iglesia de oración. Es una iglesia que su culto de oración se reúne todo el pueblo de Dios, no nomás 1, 2, 3, 5, 20 personas, somos 120 hermanos somos. Porque es comunión con Dios. ¿Y cómo decimos que lo obedecemos si no queremos tener comunión con Dios? A través de la oración. Así que ahí estamos, lo estamos haciendo, hermanos. Háganse una pregunta. Por eso es que debemos entender qué es la obediencia. Los mandamientos y ordenanzas del Señor no son dados para que usted escoja lo que desee obedecer y desechar todo lo demás. Son los decretos de Dios. Son las enseñanzas del Señor para nuestra vida, porque Él quiere formarnos conforme a su voluntad, conforme a su propósito. El Señor quiere que usted lo obedezca en todos sus mandamientos, como resultado de su relación de amor con Él. Y cuando Él ve que usted es fiel y obediente en lo poco, podrá confiarle lo que es más. Así lo dice la palabra. Para ello el Espíritu Santo, hermanos, le guiará día a día a mandatos específicos donde el Señor quiere que usted obedezca. Un tercer detalle. Ante el panorama tan deplorable de decir que somos una iglesia rebelde, que somos un pueblo rebelde, que somos creyentes rebeldes, que somos una familia incrédula como creyentes en Cristo, ese panorama tan deplorable, se me viene la pregunta: ¿habrá una segunda oportunidad? Una segunda oportunidad cuando desobedecemos. Yo solamente puedo responder: si hoy Dios concede una segunda oportunidad en el servicio, yo, hermano, te invito. Le invito a que no la desperdicie. Recordemos a Jonás cuando fue llamado, cuando fue invitado a algo especial. Cuando Dios le invita a ir a Nínive para llamar al arrepentimiento, a lo que la iglesia de Cristo, a la iglesia de Filadelfia ha estado llamada el día de hoy. Llamar al arrepentimiento al pueblo que nos rodea, al pueblo que habita alrededor de nosotros, que son nuestras familias, nuestros seres queridos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo y todo. Jonás, el profeta, desobedeció por causa de sus prejuicios en contra de sus enemigos. Y a causa de eso sufrió hasta que confesó su desobediencia y se dio su arrepentimiento, en la cual se dio una nueva oportunidad. Y esa nueva oportunidad se da aun cuando no lo hizo muy contento. Su obediencia no fue perfecta. Y Dios lo usó aún así, con un mensaje de una sola frase, y conmovió a 120,000 habitantes al arrepentimiento. Fíjense lo que es el poder de la palabra de Dios. Algo que la iglesia de Filadelfia debería tener: conmover a los habitantes de nuestras colonias cuando verdaderamente tengamos esa fe. De tal manera que
terminó Jonás reconociendo lo siguiente y terminó diciendo: sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y grande en misericordia, que te arrepientes del mal. Qué hermoso que fuera en nuestro corazón también tal arrepentimiento, diciendo: tú eres el Dios en que yo creo, yo confío, grande en misericordia, grande en amor, y que te atreves a perdonar, a sanar todos los habitantes en el lugar que yo habito. Imagínense qué hermoso sería. Con un solo mensaje de una sola frase que tú podrías llevar, verdaderamente obedeciendo y confiando en el Señor, que hablaría mucho de tu fe en Cristo. Por lo tanto, eso nos enseña cuánto es más importante para Dios el que las personas se arrepientan que todo lo que más nos pueda rodear en una falsa religiosidad. Pero ¿qué pasa cuando desobedecemos? Mucha gente muere sin Cristo. Por lo que debemos entender que el Señor nunca tomará la desobediencia a la ligera. Y a veces como iglesia estamos pagando el costo de nuestra incredulidad, de nuestra poca fe y nuestra disposición en ese amor y en esa paz de Dios para con nuestros hermanos y para con la sociedad que nos rodea, que no se puede dar porque no hemos confesado nuestro pecado. Así que debemos entender que si Dios no toma a la ligera nuestra desobediencia, así como también lo hacemos con nuestros compromisos, decimos que sí y no estamos, prometemos que no y terminamos hundidos en el mal. Tantas cosas que suceden, decimos sí voy, sí apoyo, sí esto, y vemos la ausencia del pueblo. Fíjense qué sucede con Jonás. Por poco le cuesta la vida. Todos sabemos historia, es una historia muy hermosa. A Moisés le costó 40 años en el desierto. A David le costó la vida de su hijo. ¿Qué le estará costando a Filadelfia? ¿Qué le estará costando a la vida familiar, ahí donde estás escuchando este mensaje? ¿Qué le estará costando a nuestra vida personal por no caminar conforme a la voluntad del Señor? Es decir, cuánta prueba, cuánta tribulación, cuántas luchas en lugar de gozar la paz y la confianza que Dios nos da de que Él está con nosotros en toda circunstancia y en todo momento difícil. Habría que pensar. El Señor nos conoce y por lo tanto está interesado en desarrollar tu carácter, su carácter, hermano. Y a veces nos deja salirnos un poco del camino, pero nunca nos dejará salirnos tan lejos sin disciplinarlos para hacernos regresar. En la que el Espíritu de Dios le hará reconocer que eso no es la voluntad de Dios y lo pondrá en el camino correcto, como puso a Jonás. Como puso a Pablo mismo. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Camino a Damasco, ¿verdad? Tremendo encuentro con el Cristo, ¿verdad? Después de él que creía que el camino que él y lo que estaba haciendo era correcto. Incluso toma las circunstancias de su desobediencia y obra para bien. Fíjense lo que señala ahí en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 28, hermanos. Dice la palabra ahí en el versículo 28 lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Clave, específico, señala lo que es la obediencia al Señor.
Mientras corrige y le enseña sus caminos, debemos entenderlo para formarlo, para fortalecerlo y ser útil en la obra del Señor. Hay que tener cuidado porque algunas veces no hay una segunda oportunidad, hermanos. Lo vemos ahí en Levítico capítulo 10. ¿Qué le sucedió a los hijos de Aarón? Al desobedecer, murieron. Yo creo que para estos jóvenes estaban haciendo lo mejor para Dios. Aquellos varones que les ocurre ir a sostener la carreta donde iba el arca, ¿verdad? Vamos a darle una ayudadita a Dios. Al desobedecer murieron. Moisés le arrebató la gloria a Dios. Ahí en Números 20:10, cuando Dios le da un mandamiento, una ordenanza, le dice: ve y toca la peña. Ante la queja de ese pueblo que estaban sin beber un líquido, agua, nótese que dice Moisés: no le dio la gloria a Dios. Vayan ahí a esa parte de la palabra en Números 20 y usted observe lo que dice la palabra de Dios. Ahí en el versículo 10, fíjese qué dice. Números 20, versículo 10. Y dice la palabra: y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? ¿Qué le costó a Moisés eso? ¿Qué le costó? No entrar en la tierra prometida. Y ahí es donde debemos cuidar nuestras salvaciones por gracia, pero tenemos que entender que es una salvación que debe estar dispuesta a obedecer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, reconociendo en Jesucristo a nuestro Señor y Salvador. Pablo lo dice: no habiendo predicado el Evangelio a muchos, no vaya yo a quedar al final excluido. Moisés pagó las consecuencias, no pasó a la tierra prometida. Aquí lo hermoso es: recuerde, Dios le ama y quiere lo mejor para usted. Sus ordenanzas y sus mandamientos no son gravosos, lo dice Jesús, y mucho menos son para restringir su libertad, sino para tener vida abundante. Lo importante es pensar que la obediencia significa gozo y comunión interrumpida con el Señor, y eso es lo que usted no quiere. Eso es lo que significa la obediencia. A eso fuimos llamados, para eso fuimos creados desde Adán. Y Adán, por su desobediencia, fue destituido de la gloria de Dios. No haga eso de su vida, hermano. Goce de la presencia de Dios en su vida. Tenga esa vida abundante en Cristo. Lo importante es pensar que la obediencia significa ese gozo y esa comunión con Cristo, recordando que es Dios, un Dios de amor. Confía en Él, cree en Él. Si usted lo ama, lo obedecerá. Si usted lo ama con toda su mente, con todo su corazón, con todo su ser, lo obedecerá. Si no es así, aprenda primero a amarlo y después entregue su corazón diciéndole: Señor, heme aquí, hágase tu voluntad con tu siervo. Vamos a orar y pedirle al Señor que si en tu corazón está ese deseo de decirle: Señor, perdóname y límpiame de mis rebeldías, de no entender y comprender tu voluntad, heme aquí, confesando mi pecado. Señor y Dios Padre,
ante ti estamos. Te conocemos de hace mucho tiempo. Nos has instruido, nos has fortalecido a través de tu palabra. Pero aún así es muy lejos de obedecerte. Reconocemos, Señor, nuestro pecado el día de hoy, nuestra rebeldía, nuestra desobediencia, Señor, al no escuchar, al no entender, al no comprender, aun cuando, Señor, conocemos tu palabra, la entendemos. Aún así, Señor, no hacemos tu voluntad. Perdónanos, Señor, porque nuestro corazón en arrepentimiento está dispuesto, Señor, a servirte, a glorificarte. Y solamente queda decir delante de ti: heme aquí, Señor. Hágase tu obra en tu siervo. En Cristo Jesús. Amén. Seguimos, hermanos, alabando al Señor con el himno de respuesta del mensaje, el 327. Tuyo soy, Jesús.
recibiremos la bendición apostólica de parte de nuestro pastor, Luis Rogelio Martínez. Muy bien, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por ese día que permitió acercarnos a su presencia, que nos dio su palabra, su voluntad en su gran misericordia, invitándonos a que nuestro corazón se quebrante y se acerque a Él con gozo, con amor, por sus voluntades, por su divina gracia. Así que vamos a orar y darle gracias a nuestro Padre. Gracias, Padre, por tu gran amor y tu gran misericordia. Bendiciendo a tu pueblo, a tus hijos, Señor. En esa gran misericordia, Señor, ahí en sus hogares, permite que tu Espíritu Santo también esté derramando esa paz y ese amor que solamente tú nos puedes dar. Aún con nuestras imperfecciones, con nuestros errores, con nuestro pecado, sabemos que tú estarás con nosotros. Reconoces y sabes, Señor, que somos falibles. Y gracias por ello, Señor. Pero también clamamos a ti por el pan de cada día, Señor. Sabemos que nos lo darás y bendecirás el fruto de nuestras manos, nuestros negocios, por tu gran amor, por tu gran misericordia. Ayúdanos, Señor, a responderte de la misma manera que tú lo haces. Ahí en nuestros hogares, con nuestras familias, pero también, Señor, cuando regresemos a tu casa de oración, lo hagamos con el corazón en la mano, diciéndote: he aquí, Señor, estamos para alabarte y glorificarte. Gracias, Padre, porque sabemos que será muy pronto nuestro retorno a tu casa de oración. Así que en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te pedimos que nos prepares, que nos limpies de toda maldad para estar delante de ti. En Cristo Jesús, guárdanos de todo mal. Y ahora, mis queridos hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sean con todos vosotros, vuestras familias, y el Señor los tenga en paz. Amén. Y ahora seguimos con la orden del culto, la doxología, el himno 432. Gloria demos al Padre. Y ahora escuchemos el postulio con el hermano Ángelo.